Muy buenos días familia, bienvenidos a una transmisión en vivo más. Soy la nutrióloga Liz García y como les había prometido, el día de hoy vamos a hablar acerca de duelo ante la pérdida de la salud. Ustedes saben, yo soy nutrióloga, no soy la máxima experta en este tema, por eso tenemos invitada a una psicóloga, la psicóloga Marta Ortega, y le vamos a invitar que se presente, que nos diga un poquito sobre ella y cómo la podemos contactar para si necesitamos algunos de sus servicios que ofrece. Entonces le damos la palabra a la psicóloga. Muchas gracias, licenciada Liz, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos puedan estar viendo. Bueno, pues mi nombre es Marta Arminda Ortega Delgado, soy psicóloga, tengo mi maestría en metodología de la formación, enseñanza, aprendizaje. Tengo especialidad en terapia cognitiva conductual, también en tanatología, en terapia familiar y de pareja y también en mindfulness y psicoterapia. Y bueno, pues me pueden encontrar en las redes como psicóloga Marta A. Ortega del Ortega y en mi Face como Marta Ortega. ¿Verdad? Y mi número de teléfono es el 833-109-9279. Estoy para servirles. También en el Centro de Atención Psicológica Integral Margalo, así como tal, lo encuentran en nuestra página. Pues muchas gracias, ya checamos el audio, todo está en orden. Y pues les platico familia, cómo conocí a la psicóloga Marta. Bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar la maestría en metodología de enseñanza-aprendizaje y ahí fue donde nos conocimos. Una excelente persona y esperemos que esta entrevista les sea de muchísima utilidad. Recuerda que si esta información le sirve, si tú consideras que algún familiar identificas que está pasando por esta circunstancia de duelo, en especial cuando sea enfocado ante la pérdida de la salud, es decir, un diagnóstico reciente de alguna enfermedad, bueno, comparte este video o etiquétalo en los comentarios para que le llegue esta información. Muy bien, licenciada psicóloga, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el duelo? Ok, muy bien. Bueno, todos por ahí hemos escuchado hablar del duelo, pero sin embargo a veces no sabemos el trasfondo de esta palabra. Lo vemos siempre cuando, por ejemplo, se nos muere algún familiar, algún ser querido, pero bueno, los duelos, para que exista un duelo tiene que haber una pérdida. ¿Sí? Y entonces a lo largo de nuestra vida se compone de ciclos y cada ciclo nosotros tenemos una pérdida y por consiguiente vivimos un duelo en cada uno de los ciclos de nuestra vida. Entonces, pero lo pasamos de manera desapercibida. Entonces, ya estudiándolo más a fondo, pues nos damos cuenta que el duelo es una respuesta natural a la pérdida. Es el sufrimiento emocional que sientes cuando algo o alguien que amas ya no está. Cuanto más significativa sea la pérdida, más intenso será el proceso de duelo. Y bueno, es a grandes rasgos, pues es el sufrimiento emocional que sientes cuando sientes que algo perdiste. Y esto pues engloba desde perder a un ser querido, pero también puede ser perder a una mascota y sobre todo lo que nos enfoca el día de hoy es perder nuestra salud, ¿verdad? Sobre todo cuando nos dan un diagnóstico que no esperábamos y que nos llega de golpe y entonces empieza ese proceso que más adelante les estaré hablando cómo se lleva a cabo el proceso de duelo. No la escucho, licenciada Liz. Está. Muy bien. Entonces, el proceso de duelo es un proceso totalmente normal, ¿no? Es un proceso totalmente normal. Sí. Y en este caso sucede porque, pues, ante la pérdida de la salud, como bien mencionaba, que no estaba muchas veces esperado, ¿no? Y la siguiente pregunta, psicóloga, cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que yo o quizás alguna persona está pasando por este duelo?
Ujú. Bueno, mira, dentro de los síntomas pueden ser síntomas emocionales y físicos. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Bueno, pues serían, en caso de los sentimientos, pues sería ira, ansiedad, reproche, confusión, negación, depresión, miedo, culpa, irritabilidad, soledad, insensibilidad, ¿verdad? Tristeza, conmoción o anhelo de lo que se ha perdido. Esto sería en el caso de los sentimientos, pero también los pensamientos, tenemos confusión, tenemos dificultad para concentrarnos, tenemos incredulidad, no lo creemos, podemos hasta alucinar, ¿verdad? O preocupación por lo que se perdió. Tenemos sensaciones físicas desde mareos, taquicardia, fatiga, dolores de cabeza, náuseas o malestar estomacal, falta de aliento, presión, pesadez en la garganta o el pecho, aquí como algo que nos oprime, o pérdida o aumento de peso también. Y bueno, también está en la parte de las conductas, ¿verdad? Tenemos episodios de llanto, lloramos mucho, sin consuelo, tenemos actividad excesiva, es decir, nos movemos mucho, irritabilidad o agresión a veces, pérdida de energía, podemos presentar la pérdida de interés en actividades agradables, inquietud o problemas para dormir, es decir, esto nos abarca todo, todo, desde los pensamientos, las conductas, sensaciones físicas, que muchas veces no reparamos en lo que nos está pasando. Simplemente la sentimos malestares, pero no lo podemos definir a qué se deben. Y en algunos casos es debido a que estamos pasando o atravesando por un duelo. Entonces, dentro de esta sensación de duelo son un sinfín, o sea, ahorita que ya estuve enlistando, yo creo que son 30, ¿no? Casi que 30 formas de y, poder, de llegar a y pueden, manifestar el duelo. sí, y puede haber más. No todas las personas somos iguales, entonces esa es la situación. Entonces, aquí lo que les invitamos es que nos miremos hacia nosotros y que nos conozcamos, porque si no nos conocemos, no sabemos que estamos pasando por una situación que es diferente a lo que llamamos normal. Sí, Sí, aquí sería precisamente el reconocer qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que exacto. verdaderamente es ira, es tristeza, o sea, identificar. Y por ejemplo, podría entenderse que cada persona lleva el duelo entonces de una forma diferente ante quizás una misma, digamos, si pusiéramos una misma situación de alguna persona que le acaban de diagnosticar diabetes, una persona lo puede llevar de una forma y la otra de otra forma completamente diferente, quiero pensar. Así es, no todo el mundo lo vive igual, se trata de un proceso muy personal, ¿verdad? Muy individual de cada persona. Podemos, por ejemplo, por eso es recomendable que siempre cuando sentamos estos síntomas, pues vayamos con un profesional, con el profesional idóneo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un amigo nos puede decir, un familiar nos puede decir, bueno, a mí me diagnosticaron, por ejemplo, diabetes, y viene el familiar y dice, pero no es posible que estés así, ¿por qué? Si yo también tengo diabetes y mírame, yo estoy como si nada. Entonces, ahí es donde nos entra esa preocupación, ¿por qué a mí me afecta de esta manera? ¿Por qué? Porque no somos iguales, porque no tenemos las mismas herramientas para poder afrontar las situaciones. Entonces, por eso es muy respetable cuando alguien nos cuenta que algo le está pasando, debemos escucharlo, más que nada escucharlo, porque muchas veces cuando nosotros expresamos lo que sentimos, no es tanto el afán de que nos den una respuesta, sino el afán de que nos escuchen. Cuando uno habla, se escucha. Muchas veces uno cae en cuenta cuando uno está hablando y entonces de eso se trata, que la persona se escuche lo que está diciendo, porque muchas veces se encuentra la respuesta en esa parte. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, como nosotros, como si fuéramos una persona que, o un familiar
que estamos frente a otro que tiene esta circunstancia de duelo, lo más importante que sería, que deberíamos hacer es escuchar simplemente, escuchar a la persona para que pueda, dentro de esta misma forma de expresión, quizás encontrar alguna respuesta o cómo proceder o cómo manejar, pero simplemente escuchar como sin juzgar, ¿no? Sería como la parte. Exactamente. Exactamente, Ujú. no, estamos muy acostumbrados a hacer juicios de lo que vemos, de lo que escuchamos. Entonces, cuando hacemos juicios es cuando ya le estamos dando, nos están diciendo algo y nosotros ya le estamos dando la forma, ¿no? Pero cuando nosotros simplemente escuchamos y nos ponemos en el lugar del otro, es decir, no, obviamente no me voy a salir y voy a ponerme allá, pero de entender por lo que el otro está pasando, ¿sí? Eso es una gran ayuda para alguien que está en una situación de duelo. Ok, muy bien. Y por ejemplo, vamos con la siguiente pregunta. El duelo, ¿cómo se presenta? ¿Es algo que va paso por paso? ¿Es un proceso lineal? ¿Cómo se presenta esta cuestión del duelo? Bueno, mire, el duelo pues no es lineal. Es un proceso, ¿no? Hay varios teóricos que tienen, o sea, varios modelos de duelo. Yo les voy a hablar del el duelo más conocido y el más, sí, el que se puede entender con más facilidad. Es el duelo, lo describe una doctora psiquiatra, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una médico suizo-estadounidense que ella le tocaba tratar a enfermos terminales y entonces ella de ahí, ella descubre que los duelos pues, no nada más eran en los enfermos terminales, pero también que los enfermos pues necesitaban ser tratados como personas, como seres humanos y hasta el último momento de sus vidas, ¿no? Y entonces ella describe el modelo de ellas se basa en 5 etapas. Estas 5 etapas no quiere decir que se tienen que vivir de manera, las voy a mencionar, pero tampoco no quiere decir que se tengan que vivir en esa mención, como la estoy haciendo. En ese orden. Muchas veces las etapas, es decir, ya pasamos a otra etapa y luego nos regresamos y por eso es que no es lineal. Inclusive muchas personas no viven todas las etapas, ¿verdad? Pero generalmente en el caso de este modelo es con el que más nos identificamos. Es decir, empezamos con una etapa que sería la etapa de negación, cuando nos dan la noticia. ¿verdad? En esta etapa en la que nos negamos a nosotros mismos o al entorno que nos ha ocurrido la pérdida, nos negamos nos negamos a que perdimos algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser también cuando perdemos un miembro de nuestro cuerpo, que a veces lo seguimos sintiendo. O sea, la mente lo sigue sintiendo, por eso es que se necesitan terapias. Pero, o nos negamos a decir, no, porque voy a estar yo con diabetes si yo soy una persona que me cuido, si yo soy una persona que vivo de una manera muy recatada, que vivo de una manera muy sana, que como sano. Y entonces estamos negándonos, o sea, no queremos aceptar esa realidad. ¿verdad? Esa sería una de las etapas. Y hay otra etapa en la que es, por ejemplo, ya es donde nos enfadamos, o ira, sentimos ira. Esa etapa es contento por no poder evitar la pérdida. O sea, nos da coraje, nos enojamos con la misma vida, con quien nos quede enfrente. Inclusive si alguna creencia, llegamos también a enojarnos con Dios, por ejemplo, los que creen en Dios o los que creemos en Dios, y por qué nos está dando esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta sería una segunda etapa. Y hay una tercera etapa que es esa etapa de negación.
¿verdad? Ahí es donde negociamos con nosotros mismos o con el entorno la pérdida. Dice, acá intentamos buscar una solución a la pérdida, a pesar de que conocemos la imposibilidad de que suceda, pero seguimos buscando esta parte de negociarlo, ¿no? Es hacer esa... con nosotros mismos, bueno, pues ya tienes esto, ¿no? Pues hay que ver pues lo vamos a procesar, ¿no? Y luego nos regresamos y luego, o sea, por eso no es lineal, ¿no? Y bueno, hay una cuarta etapa que sería la depresión, que puede presentarse al principio, al final, en medio de este proceso. Ahí experimentamos la tristeza por la pérdida de lo que hemos sufrido. Entonces empezamos así como medio a compadecernos, ¿no? A decir, ay, no, pues sí, pues ahora ya tengo diabetes, no puedo comer cualquier cosa, no puedo comer lo que me gustaba. O ya no tengo una pierna, ya no voy a poder hacer las actividades que yo hacía antes. O sea, en ese momento no vemos que hay posibilidades de replantearnos nuestra vida y de poder seguir adelante, porque estamos doblados por esa tristeza. Exactamente. Y bueno, hay una etapa que esta debería ser, pues sí, esa sí puede ser en la etapa final, cuando aceptamos, ¿no? Asumimos que la pérdida es inevitable. Nos permitimos vivir siempre teniendo en mente que no es lo mismo aceptar que olvidar. ¿Sí? Es decir, yo ya lo acepto, pero tampoco tengo que olvidar que tengo una enfermedad y que a lo mejor tengo ciertas limitantes, como por decir, pues, si yo comía, no sé, carne de puerco o carne, aceitito o mantequita de puerco, a lo mejor ahora digo, pues ya no lo puedo comer como antes, ya tengo que suplirla a lo mejor por un aceite de oliva, ¿verdad? Algo así, pero si nosotros ya aceptamos esta situación, lo vamos a hacer de manera que la vida para nosotros va a seguir siendo placentera, vamos a seguir disfrutando, vamos a acudir, por ejemplo, a la nutrióloga, con la licenciada Liz, y nos va a dar unas recetas y nos vamos a enfrascar en esta parte de hacer descubrimientos de qué cosas podemos ir probando, ir descubriendo, ¿no? Entonces, lo que se puede entender, y para recapitulando para las personas que se van uniendo, estamos hablando del proceso de duelo, y no solamente el proceso de duelo ante la pérdida de una persona física a quien amábamos, sino el proceso de duelo ante la pérdida de la salud. Cuando nos dan un diagnóstico que quizás no esperábamos, a veces hay un proceso, como decimos, que no es lineal, que no es un paso a paso que sucede. Puede pasar que primero estemos en la etapa de negación, luego brinquemos a alguna otra etapa, pero finalmente la última, ahora sí, esta etapa establecida es la etapa de la aceptación. Cuando ya reconocemos que tenemos una enfermedad, la aceptamos, pero en base a eso también tomamos decisiones en cambios de nuestro estilo de vida o nuestra alimentación. Cuando, licenciada psicóloga, ya esta etapa de duelo ya no es como sostenible. Cuando yo tengo, ya sea yo mismo o tengo un familiar que le acaban de diagnosticar alguna enfermedad y quisiera ayudarlo porque ya veo que como que no puede, o que necesito yo identificar en la persona o en mí mismo. Bueno, es ahí donde tenemos que observarnos, observar a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. A veces no es fácil decirle a alguien, pues necesitas ayuda, ¿verdad? Tenemos que ser muy precavidos en esta parte, muy sensibles, porque estamos atacando una sensibilidad de un ser humano que a veces no acepta, ¿verdad? Tenemos que ser muy sutiles. Pero bueno, ¿en qué momento se debe buscar ayuda? Bueno, cuando no se siente uno mejor a medida que pasa el tiempo. Es decir, yo tuve mi noticia o mi mala noticia, como le llamamos, mi noticia no agradable, que sería un diagnóstico, que sería la pérdida de alguna situación en nuestra vida, y vemos que pasa el tiempo.
O sea, yo paso un mes, me sigo sintiendo igual o peor, y vuelve a pasar otro mes y yo me sigo sintiendo como al principio. Es decir, no he ido avanzando de manera positiva. Luego, si tienes dificultades constantes, es decir, para comer, no tienes hambre, no te cae la comida te sabe, a veces estás comiendo algo insípido que no te tiene sabor, que no te cae en el estómago o que no puedes dormir, que ya son varias semanas que te la pasas sin poder dormir, con ese pensamiento rumiante, es decir, con la misma situación, si duermes sobresaltado, soñando que, ay, me voy a morir, porque esta es la parte que nos acongoja más, el pensar que la muerte está cerca, ¿no? Eh, entonces, ahí hay una situación. Cuando tus sentimientos comienzan a perturbar su vida cotidiana, es decir, yo ya no puedo hacer mis actividades normales, o sea, yo estoy en el trabajo y no me puedo concentrar. Estoy haciendo alguna actividad y no me puedo concentrar porque mi pensamiento siempre vuelve a lo mismo, siempre estoy en lo mismo. Muchas veces no queremos estar solos porque los pensamientos no nos dejan. Entonces ya ahí, cuando ya tenemos un tiempo, al principio del duelo, pues puede haber todas estas situaciones, pero que sin embargo al paso de los días, estas se van a ir disminuyendo, entonces uno mismo lo va notando o lo va viendo en la persona que tiene cercana, que tiene alguna situación. También hay otra situación que es que nos empezamos a drogar o a tomar alcohol para sobrellevar la situación. Es decir, yo me llevo mi botellita y me pongo a tomar y ya todos los días estoy tomando porque la verdad es lo único que me hace sentirme mejor, aunque al día siguiente pues me siento peor, ¿no? Entonces, estas situaciones muchas veces cae uno en estas situaciones y no se da cuenta que es porque está atravesando una situación que le está haciendo muy dolorosa. Entonces ahí es el momento, ¿verdad? ¿Y con quién? Bueno, pues estamos los expertos, que somos los tanatólogos. La tanatología, pues, ¿qué quiere decir tanatología? Bueno, es tratado de la muerte. Como tal, la palabra tanatología, de origen griego, pero pues nos damos cuenta que la tanatología no nomás es el tratar la muerte o el buen morir, sino nos damos cuenta que es un tratado de la vida propiamente, ¿sí? Es donde vemos lo que es la vida en todo su proceso de vida, ¿no? Entonces, ellos son las personas más adecuadas. La tanatología la estudian, o sea, no siempre son psicólogos que estudian tanatología, pueden ser algunas otras áreas de la salud. Entonces, el caso que la tanatología se lleva es un acompañamiento como tal. Ajá. No es una terapia como tal, sino un acompañamiento. Obviamente, cuando tenemos la carrera de psicología y la especialidad de tanatología, bueno, pues ya tenemos un plus más grande para poder ver que a veces desde dónde, de la raíz, ¿sí? Ver la raíz de las situaciones, ¿verdad? Pero cuando es alguien que nomás estudió tanatología, pero a lo mejor tiene una especialidad, no sé, puede ser enfermería, puede ser nutriólogo, inclusive, puede ser médico, puede ser no tienen esta base que es la psicología, y esto es muy importante que las personas siempre cuando van a acudir a un especialista, pues estén bien enteradas de todas sus credenciales, ¿no? Para saber en las manos de quién estamos, nos estamos poniendo nuestra salud, ¿verdad? Entonces, el proceso de duelo, comprenden el proceso de duelo y ofrecen apoyo emocional durante esta etapa tan difícil, ¿verdad? Son los tanatólogos como tal. Entonces, las personas que nos pueden ayudar, las que están más, nos darían este acompañamiento, perdón, serían los tanatólogos, ya sea, por ejemplo, un tanatólogo que además sea psicólogo, ¿ok? O ya sea que pues también tenga alguna otra área de la salud, pero la recomendación es que sería un tanatólogo y nos daría un acompañamiento. Muy bien.
Así. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para poder, pues, sobrellevar mejor esta etapa de duelo? Bueno, antes de pasar a las recomendaciones, bueno, lo que quería yo comentarles es que el tanatólogo trabaja con diversas técnicas que facilitan la expresión de emociones y promueven la sanación. A menudo se enfocan en escuchar tus sentimientos sin juzgar, ¿sí? Guiar a través de etapas de duelo, de las etapas de duelo, ofrecer estrategias para manejar el dolor y proporcionar herramientas prácticas para afrontar la vida cotidiana. Entonces, en resumen, esto sería el acudir con un tanatólogo. Y bueno, pues las recomendaciones serían, hay que sentir la pérdida no la podemos negar, ¿sí? Muchas veces nos limitamos, nos callamos, no expresamos y esto pues nos viene, se revierte contra nuestro propio cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo presenta de manera somática, es decir, me duele aquí, me duele allá, me duele... ¿verdad? Entonces, pues sienta la persona su pérdida, que se permita llorar, llorar es bueno, no es malo, sentirse, estar enojado o sentirse como sea que se sienta, ¿no? Duele, pero es natural y es normal, ¿sí? O sea, verlo como tal, es natural y es normal, entonces no tenemos por qué limitarnos cuando realmente lo sentimos, ¿verdad? Si no tengo ganas de llorar, pues no voy a llorar, no voy a llorar sin ganas, ¿verdad? Porque tiene que llorar o porque todo el mundo tiene que llorar, no, simplemente cuando lo sintamos. Que atienden sus necesidades físicas, es decir, hay que dormir lo suficiente, comer una dieta bien equilibrada, porque eso es muy importante, lo que comemos. Yo creo que pues aquí la licenciada Liz nos ha hablado mucho de los que los alimentos nos producen o nos aportan al organismo. Esto es importante porque a veces comemos comida que nos hace sentir bien un momento y al rato nos volvemos a sentir mal cuando no comemos de manera adecuada. Entonces, la dieta es muy importante, una dieta bien equilibrada y sobre todo esta parte de hacer ejercicio regularmente. Hay que mover el cuerpo hay que moverlo, porque si no lo movemos, pues también se atrofia, se va atrofiando, ¿no? Pero en esta etapa es muy importante y en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Expresar los sentimientos, es decir, hablar con otros sobre cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Es una forma, también hay formas creativas de expresar nuestros sentimientos, es decir, puede ser a través de la escritura, a través del arte, a través de la música, a través de escribirlo. Muchas veces los pacientes en un duelo no se permiten, por ejemplo, reír. Yo tenía una paciente que había perdido un hijo y ella se sentía culpable cuando algo la hacía reír. Entonces ella se limitaba a reír porque pues ella tenía una pena, ella se sentía que estaba traicionando, pero podemos reírnos, podemos, en la medida en que lo podamos hacer, lo podemos ir haciendo sin sentir esas culpas que luego nos limitan, ¿no? Mantener una rutina, es decir, ya, o sea, se pierde la rutina cuando tenemos una pérdida porque hay que ir al médico, porque vamos a tomar más medicamentos, porque tenemos, por ejemplo, si nos levantamos a cierta hora o no nos tenemos que levantar a otra hora, tenemos que comer adecuadamente a las 3 horas porque nos tenemos que tomar la pastilla. Entonces vamos, poco a poco, vamos retomando esa rutina. La rutina más normal que nosotros consideremos o que ya teníamos y que podemos ir adecuando. Tratar de mantenerse día con día en sus tareas cotidianas, ¿verdad? Para no sentirse abrumado, porque luego a veces pues ya ni barremos, ya ni hacemos el aseo de la casa, porque ya nos sentimos que no tenemos ganas, pero poco a poco y miren, es importante que veamos, por ejemplo, si no nos podemos levantar
no tenemos ganas de levantarnos, pues levantarnos es un logro y aplaudirlo, lo pude hacer hoy, ¿no? En medida, hacer ejercicio también. Si no puedo hacer más que 10 minutos de ejercicio porque no puedo, 10 minutos es bueno, ¿no? Pero es empezar, ¿no? Y sobre todo, pues evitar beber bebidas alcohólicas, algún depresivo que puede afectar el estado de ánimo, por lo que podría hacerlo sentir aún más triste. ¿verdad? Hay que evitar tomar decisiones importantes. A veces toma uno decisiones cuando no está pensando de manera muy congruente y puede decir como dejar un trabajo. Podemos hacer una pausa, más nunca desistir, como dicen por ahí. Podemos descansar, más nunca desistamos. Se necesita tiempo para adaptarse a una pérdida y volver a un estado mental normal. Tomar una decisión impulsiva, pues mientras está afligido, puede agregar más estrés en un momento de por sí difícil. Bueno, pues intente esperar un año antes de hacer un gran cambio, como mudarse o cambiarse de trabajo. Vamos a darnos la tarea de que sea un año. Decimos que el duelo puede ser normal, pero también puede ser un duelo patológico. Y para considerar un duelo patológico, bueno, pues tiene que pasar más de un año, inclusive hasta 2 años. Y cuando tenemos 2 años y ese duelo pues no ha ido disminuyendo, entonces pues ya estamos considerándolo como un duelo que ya es una patología en nuestro. Entonces, pues lo más importante es tomarse un descanso, participar en actividades que disfruten, sobre todo esta parte, no hay que olvidarnos que tenemos, o sea, no es trabajo la vida, puro trabajo, no es puras responsabilidades, también tenemos que hacer cosas que nos nutran, es decir, que disfrutemos. Está bien no sentirse triste todo el tiempo, reírse es muy bueno. Muy bien, licenciada. De hecho, justamente había una pregunta que se me había estado pasando, era esto, o sea, ¿cuánto tiempo puede considerarse que es normal un duelo? Pero en sí no hay un tiempo, pueden ser meses, días, meses, pero ya es un duelo patológico cuando ya pasan años. Sí, entonces se dice que cuando pasan arribita de 2 años, pero yo lo consideraría desde antes, porque si estamos en esa, imagínense aguantar 2 años con depresión, sin comer bien, pues vamos a estar hechos un huesito, ¿verdad? Entonces ya va a ser muy alarmante. Entonces, por eso es bueno observarnos, sentir cómo nos vemos a nosotros mismos. Yo no me veo bien, no me siento bien, ¿sí? Lo más recomendable sería que si estoy sintiendo que no puedo con esta situación, que quizás tal vez en mi frustración, en mi enojo, en mi ira, quizás estoy también lastimando a otras personas, quizás no esperarse que pase 1 año o 2 años, sino mejor buscar ayuda antes, ¿no? Para poder manejar esa situación, aprender qué estoy sintiendo, establecer estrategias y entonces poder afrontar el duelo de una mejor manera, ¿no? Podría ser esa cuestión. Claro, no esperemos a que esto ya se haga una patología, sino que, de hecho, aunque sea un duelo normal, acudir al especialista sería lo más idóneo, ¿verdad? Lo más recomendable. Desafortunadamente no tenemos esta cultura de acudir cuando algo nos duele. No, o sea, estamos acostumbrados que el dolor tiene que ser físico para poder ir al médico, ¿sí? Y sobre todo cuando ya no lo aguantamos. Pero no, esto debería ser así como vamos al dentista para que nos haga la limpieza. También podría ser ir al tanatólogo, ir al psicólogo. ¿Para qué? Para que también hacer una limpieza de la parte emocional, ¿no? Pues andamos muy cargados por ahí. Exactamente. Entonces, esa es una de las principales invitaciones. Si tú sentiste
¿Identificaste alguna situación en esta entrevista o con algún familiar? Bueno, si es algún familiar, como lo decía la licenciada Marta, ser cuidadosos como hablamos con ellos. Lo primero que necesitaríamos hacer es escucharlos principalmente, sin juzgarlo, y cuidadosamente pues decirles que quizás necesiten ayuda, pero ahí ya es como un proceso. También creo que eso hay que aprender cómo hacerlo, ¿no? También cómo decirle a alguien que necesita ayuda, ¿no? Hay que hacer de manera muy sutil, podemos decirle, fíjate que aquí hay un artículo que habla de la tanatología, no sé, algo así, ¿no? Exactamente. A veces tenemos mucha confianza con la persona y sí le podemos decir, nada más tratar de no lastimar cuando la persona de por sí ya se siente lastimada, ¿no? Exactamente. Y yo estuve haciendo, licenciada, una invitación, haciendo preguntas, pero siento que todavía esto del duelo, como que todavía no hay, no sé si reconocimiento de esta situación, miedo, incertidumbre, mitos. ¿Qué piensa al respecto? Porque no Sí, la hubo verdad mucha es respuesta, por ejemplo. La verdad es que se desconoce, desconocemos que puede existir profesionales que nos pueden ayudar. No hay la cultura en este país, por ejemplo, hay países como España donde ya hay un tanatólogo cuando pues la familia tiene un paciente, ¿no? Este tanatólogo no nomás acompaña al paciente, acompaña también a los familiares del paciente. La tanatología no nomás abarca lo que es muerte y acompañamiento a la persona que muere, sino la persona que quedan también. También incluye dentro de la tanatología, se entiende la bioética médica. ¿Qué es la bioética médica? Bueno, es cuando hay que tomar decisiones con un paciente que ya no puede tomar sus propias decisiones. Muchas veces hay un paciente que está en etapa terminal, que ya no tolera, por ejemplo, la sonda para que le den alimento, y los familiares pues consideran que si no come se va a morir, que la parte de la comida es lo más primordial. Y en estos casos entra esta parte que es la bioética, donde dices, bueno, el paciente es persona, ser humano, que siente hasta el último suspiro, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos cuando ya tenemos un diagnóstico terminal, por ejemplo? Pues que el paciente esté de manera confortable, ¿sí? Y no nomás el comer, si ya no puede comer, ya no lo podemos martirizar, pero sí podemos darle este apoyo, es decir, que mojarle sus labios, mantenerlo hidratado, mantenerlo confortable, ¿sí? Estar con él, darle compañía, darle todas estas cosas que harían que la persona estuviera de una manera lo más confortable posible. Y esto a veces hay que tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, cuando necesita una cirugía y ya tiene un pronóstico de pocos días de vida, pues ¿qué optamos? Porque se haga la cirugía y tenga esos pocos días de vida que de manera más confortable. Si ya está sintiendo dolor, por ejemplo, para ir al baño y necesita una colostomía, bueno, pues hay que hacérsela para que ya no esté sufriendo el dolor, porque él está vivo, ¿sí? Y muchas veces hay que trabajar con los familiares, es el proceso, cómo es el proceso, cómo se vive. Y entonces hay muchos testimonios de personas que han vivido este proceso acompañados de un especialista y lo han vivido y lo han transitado de una manera más, más confortable también para el familiar, ¿no? Y yo creo que también en el caso de estas enfermedades que pues en este país nos aquejan y que son en un gran número, un porcentaje muy alto, como son la diabetes, la hipertensión y tantas otras enfermedades que padecemos los mexicanos, sería muy confortable que el paciente supiera que el hecho de tener una enfermedad no quiere decir que vaya a morir en ese momento. La muerte la tenemos implícita todos, desde que nacemos hasta que dejamos de respirar. Lo único, pues no sabemos cuándo, pero de que la tenemos en nuestra vida.
y nos da mucho miedo hablar de ella, a pesar de que aquí en el país se le hace mucha fiesta a la muerte, tenemos días que celebramos. Eso es muy importante también saber que los rituales tienen un fin y que también lo vemos nosotros como tanatólogos. Muchas veces cuando no hemos podido hacer un ritual a nuestro familiar fallecido o a nuestro ser querido, eso nos ayuda y nos ayuda con nuestro dolor, ¿sí? Realizar estos rituales. Realizar un ritual también si perdí un órgano de mi cuerpo. También trabajar esta parte de cómo quisiera yo que me recordaran, ¿no? Esto sería ya en modo personal. Muchas veces yo les ponía en algunas conferencias que he dado, les pongo este ejercicio. ¿Cómo quisieras que dijera tu epitafio, por ejemplo? ¿Cómo te gustaría que dijera tu epitafio? Y entonces es un ejercicio que muchas veces no lo pensamos. ¿Cómo quisieras que te recordaran, no? ¿Quién fue la persona que está ahí? Y eso es bien bonito porque te lleva a profundizar. Te lleva muchas veces, les pido que hagan una carta, por ejemplo, de familiares o amistades y que les expresen lo que significan para ellos. Y te das cuenta que haces mucha huella en los demás. Entonces, y si tú te das cuenta que todavía te falta algo por hacer, pues lo haces, ¿no? Porque tú quieres dejar una buena imagen hacia los demás. ¿Así te gustaría hacerlo? Bueno, pues hay que trabajar en eso. Exactamente, muy buenas recomendaciones y también, sí, recomendaciones y comentarios que nos da al respecto, porque precisamente eso se hace con un terapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, ¿no? Que nos apoye con herramientas, ejercicios, el acompañamiento mismo, escuchar, para poder afrontar mejor, pues en este caso, la pérdida de la salud. Y decía esto de que no hubo mucha respuesta en otras situaciones, porque muchas veces pasa, cuando llegué a hacer una de las preguntas a un grupo que tengo de personas con diabetes, que cómo se sentían respecto a si tenían miedo, qué emoción, decía yo mejor, una persona comentaba, yo prefiero no pensar en eso, prefiero omitir, como ignorar esos sentimientos, ¿no? Pero ahora con esta charla vemos que pues no hay que ignorar, o sea, hay que reconocer lo que sentimos, que es parte del duelo, pero pasa, ¿no? Digo, no es etapa, pero progresar, tener un progreso de esa situación, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, es que muchas veces, bueno, es que esto viene ya a veces culturalmente, ¿no? Donde nos dijeron, a veces desde niños nos dicen, pues usted cállese, ¿no? No llore, usted sea valiente y esto, pues lo vemos las mujeres, pero los hombres lo ven con mayor, es un mayor número, porque esos no deben llorar, ¿no? Usted no llore porque es hombrecito, ¿no? Me decía uno de esos pacientes, yo no sé, pero yo no lloro, si no me salen las lágrimas, porque yo le decía, pues puede llorar, aquí es un espacio donde usted puede ser usted, donde usted puede sacar lo que siente. A veces estos mitos que tenemos, vamos a ir a contarle a alguien que no nos conoce nuestros problemas, pues no. Y realmente no es ir a contarle los problemas a alguien, sino es ir a descubrir que cada paciente tiene herramientas y que las sepa utilizar, porque el psicólogo no es más que un instrumento que le va a ir guiando. Es un espejo para que el paciente se vea y para que el paciente adquiera o desarrolle sus propias herramientas y al rato sea su propio psicoterapeuta. No es que toda la vida tenga que estar en este proceso digo, no estaría mal que por lo menos 1 o 2 veces al año, aunque te sientas bien, acudas, ¿verdad? Pero que tú puedas procesarlo en ti, que tú puedas ir desarrollando esas herramientas. Esas herramientas no las tiene el psicólogo, las tienes tú como paciente. Entonces, qué bonito sería que todas las pudiéramos aplicar y que no nos calláramos cosas. Muchas veces se dice por ahí que las enfermedades son cosas que nos callamos.
¿verdad? O sea, porque no es que las callemos y las metamos allá a un lugar donde no se pueda, donde no las volvamos a ver nunca. Están ahí presentes, aunque no las queramos traer a nuestro presente, a nuestra conciencia, pero ahí están. Y el cuerpo de alguna manera las tiene que sacar. O sea, si tienes algo adentro que te está haciendo daño, que te está forzando, pues estás a punto de reventar y por algún lado tiene que salir. ¿Verdad? Y muchas enfermedades son eso, precisamente, que nos callamos las situaciones, que nos reprimimos. Exactamente, que va de la mano con esta cuestión de psicosomático, le decimos, o sea, mente, cuerpo, ¿no? O sea, de que a veces por cuestiones, situaciones de estrés, luego pues tenemos manifestaciones físicas, pero también ahí es donde acudimos a un especialista, ¿no? A alguien de medicina, o en este caso, un terapeuta, un psicólogo, para que nos ayude a identificar, bueno, realmente es algo corporal o es algo mental que se está manifestando físicamente, ¿no? Entonces, ya para licenciada, algo último que nos quiera decir para estar ya dando por terminada esta entrevista. Pues nada más es esta parte, darnos cuenta que los duelos están presentes en nuestra vida en lo que menos imaginamos. Muchas veces perdemos una mascota y aunque pareciera pues un animalito, pero es un animalito que tiene vida, que nos dio mucha satisfacción, que nos hizo generar muchas endorfinas en nuestro cerebro, que nos hizo sentirnos bien, que nos hizo darle amor, que nos hizo desarrollar muchas cosas y lo sentimos. Cuando un bebé, por ejemplo, se puede sentir duelo hasta por una pastilla del día siguiente. Así, ¿verdad? Que se la tomaron el día siguiente y te quedas pensando que pudo haber sido un bebé, ¿verdad? El que traías ahí, que ya no está y te duele y lo hiciste porque pues no estás en el momento y hasta por eso puedes vivir un duelo y una tristeza y no te das cuenta. Entonces los duelos están en nuestra vida, en nuestros ciclos de vida. Por ejemplo, somos niños, dejamos de ser niños, tenemos muchas pérdidas, muchos amigos que teníamos, ya no los tenemos. Obviamente en el transcurso de la vida pues vamos adquiriendo otros amigos, otras diversiones, otras situaciones en la vida, pero los duelos existen, entonces hay que ser conscientes de ello. No la escucho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se fueron conectando el día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre el duelo, qué es, cómo identificar y algunas recomendaciones que nos dio la psicóloga Marta. Entonces, si desean contactar a la psicóloga Marta, lo pueden hacer a través de sus redes sociales y su teléfono.